bien, pues buenos días de nuevo. Y en esta siguiente charla y última de este curso, voy a hablaros de investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. He preferido, porque yo creo que es más didáctico, tratar el tema sobre un ejemplo concreto. Son investigaciones relacionadas con el atropello a peatones, que hacerlo de manera genérica. Y lo que intentaré sobre esta presentación es explicaros por qué se hace una investigación en la reconstrucción de un accidente de tráfico, en primer lugar, para qué sirven, con qué objetivos se planifican y cómo nos apoyamos en este tipo de herramientas para desarrollar toda esa normativa de seguridad de la que hablábamos en la ponencia anterior. Por introducir el tema, al final hay dos grandes motivos por los que se hacen investigaciones y reconstrucciones de accidentes de tráfico. Uno es temas puramente legales. Al final, como ya hemos visto en la presentación anterior, un accidente de tráfico supone unos costes económicos sociales que alguien tiene que asumir. No necesariamente tiene que asumir todos los costes la sociedad en genérico. Hay daños materiales, daños humanos, y hay una responsabilidad en el suceso de todo accidente de tráfico que hay que delimitar, hay que identificar para que esos daños sean asumidos por el responsable o por el causante del accidente de tráfico. Esa es una de las facetas por la que se investigan los accidentes de tráfico. Yo hoy no me voy a centrar en esa, me voy a centrar en otra faceta de la investigación y la reconstrucción de los accidentes de tráfico, quizá menos conocida, pero sin ninguna duda más interesante desde el punto de vista del desarrollo del vehículo, y es que la mejor forma de desarrollar un vehículo y de evolucionar un vehículo tecnológicamente es saber cómo se comporta en condiciones reales de uso, ¿de acuerdo? Y el mejor escenario donde analizar cómo se comporta un vehículo desde el punto de vista de la seguridad activa y de la seguridad pasiva es el escenario real de un accidente de tráfico, y en base a la información que obtengamos del estudio de esos accidentes de tráfico, desarrollar mejoras o implementar mejoras que nos permitan evolucionar en la seguridad vial. ¿De acuerdo? Como os digo, lo vamos a ver sobre un tema concreto, un tema que además dentro de la seguridad pasiva es un tema bastante novedoso, bastante reciente, que es todo el diseño para la protección de peatones, y vamos a ver dentro de del análisis de este problema y de cómo se va analizando las diferentes fases de investigación y de reconstrucción de accidentes de tráfico para llegar al objetivo de conocer el comportamiento en un escenario real de lo que pasa cuando hay un accidente de tráfico de este estilo, y a base de analizar lo que está ocurriendo en los accidentes reales, desarrollar mejoras técnicas que nos permitan disminuir las consecuencias para las personas de este tipo de accidentes. Bien, sobre el índice de la presentación os cuento un poco el esquema de cualquier investigación de accidentes de tráfico, investigación, reconstrucción. Cuando hablo de investigación y reconstrucción, veréis que a lo largo de la ponencia voy a hablar de manera prácticamente indistinta con los dos términos, y realmente son términos complementarios. Con la primera fase de lo que se conoce como investigación de accidentes de tráfico, lo que hacemos, o lo que se entiende por investigación de accidentes de tráfico, es la recopilación de evidencias que nos van a permitir analizar el suceso desde un punto de vista estrictamente dinámico posteriormente, y ese análisis de las evidencias que nos permiten posteriormente analizar y reconstruir cuál fue la secuencia que derivó en ese accidente concreto es lo que se conoce como reconstrucción. Bien, en toda investigación siempre vamos a tener esas dos fases. Vamos a tener fases de investigación, vamos a tener fases de reconstrucción, y dentro de las fases de investigación veremos sobre este ejemplo que hay diferentes tipos de enfoques. Hay investigaciones que se hacen a nivel macroscópico, estudios de tipo macroscópico, basándonos en datos estadísticos que nos permiten, como veremos en este caso, dimensionar la magnitud del problema que tenemos que tratar. Y una vez que tenemos dimensionado e identificado el problema, se hacen estudios de tipo microscópico con otro tipo de herramientas, no herramientas estadísticas, herramientas mucho más técnicas que nos permiten analizar
el accidente con una profundidad desde el punto de vista técnico mucho mayor, pero a un nivel, como os digo, microscópico, que nos permitirán sacar consecuentemente la energía que se ha puesto en juego en el accidente, el comportamiento del vehículo, las lesiones de los ocupantes o de los intervinientes, de las personas que han intervenido en ese accidente, correlacionar todo ello, las energías puestas en juego, comportamientos de vehículo, lesiones de los, en este caso de atropellados o de los ocupantes del vehículo, etcétera, etcétera, y a través de ese análisis identificar debilidades desde el punto de vista del diseño y posibilidades de mejora, a través de la implementación de o bien nuevos aspectos desde el punto de vista técnico en el vehículo o bien desde el punto de vista legislativo. ¿De acuerdo? Incorporando modificaciones, por ejemplo, a las leyes de circulación. En el caso de los atropellos se está hablando mucho de la limitación, habréis oído hablar mucho de la limitación de la velocidad en ciudades a 30 km por hora. Eso es una norma, es una conclusión que sale de este tipo de estudios de tipo macro y de tipo micro, de analizar qué tipo de accidentes están ocurriendo, en el caso de los atropellos a peatones, dónde están ocurriendo y qué lesiones se presentan. Y en este caso, pues este sería un tipo de medida no técnica, es un tipo de medida legislativa que afecta a la normativa de circulación con la que nos regulamos o con la que se regula la circulación de los vehículos en un determinado entorno, y veremos también otro tipo de medidas que son técnicas y que se están incorporando al vehículo para rediseñarlo y que los vehículos sean menos agresivos, en este caso al impactar contra un usuario débil de la vía como son los peatones. Bueno, vamos a empezar con ello y vamos a empezar analizando lo que se hace con cualquier estudio desde el punto de vista accidentológico. Es primero identificar el problema. La identificación del problema se hace generalmente utilizando herramientas de tipo estadístico, con estudios de tipo macroscópico y basándonos en los resultados estadísticos o en la recopilación estadística de datos que todos los países hacen de tipología de accidentes, tipologías preestablecidas, ¿de acuerdo? Y de víctimas en diferentes tipos de accidentes. También es cierto que con este tipo de estudios macroestadísticos los problemas se identifican y se clasifican desde el punto de vista de su importancia. Todos los problemas no se van tratando en paralelo, no se tratan de manera simultánea, y lo que se hace es los problemas que se considera que por razones socioeconómicas suponen un impacto mayor son los que primero se tratan, los que primero se analizan y a los que primero se aportan medidas técnicas, y los problemas que son menos relevantes desde un punto de vista socioeconómico, por el número de víctimas, por el coste que esas víctimas suponen para la sociedad, etcétera, digamos que son estudios que se van aplazando y que se van afrontando a medida que se van resolviendo problemas que se consideran más graves. Simplemente por poneros un ejemplo de secuenciación que todos podemos entender, desde hace ya muchos años, estoy hablando desde los años 90, se habla, o todos habréis oído hablar, del diseño de especie de jaulas de seguridad o de estructuras de seguridad frente al vuelco en los vehículos de transporte colectivo, en los autobuses. ¿Vale? Bueno, pues eso es un estudio que se hizo, primero se demostró con estudios de tipo estadístico, de tipo macroscópico, que estadísticamente era un tipo de accidente que generaba un número de víctimas, el ratio del número de accidentes víctimas era muy elevado, por tanto era un tipo de accidente que generaba, tenía un impacto muy negativo, una gravosidad muy negativa. Además es un tipo de accidente que, por el impacto que supone del número de víctimas en un solo accidente, pues acaban teniendo una repercusión social en prensa muy elevada. Y bueno, se empezaron a utilizar técnicas microscópicas en este caso para analizar casos reales, accidentes reales, de cómo se estaba comportando el vehículo en ese tipo de accidentes, de qué tipo de lesiones aparecían en las personas que estaban involucradas en esos accidentes, y de ese estudio se concluyó que había mejoras, en este caso técnicas, que se podían aportar al vehículo y que se recogieron en una de estas reglamentaciones que veíamos en la presentación anterior. ¿Vale? Se desarrollaron unas normas técnicas que se demostró que tendrían un impacto coste-beneficio, el coste que supone modificar los vehículos o rediseñar los vehículos o encarecer el diseño de los vehículos para que protejan en determinadas circunstancias a los ocupantes, frente al beneficio que supone evaluado el número de víctimas y traducido a datos económicos, como veíamos anteriormente, con la valoración económica de víctimas que se manejan a nivel internacional.
Si los ratios coste-beneficio salen positivos, si el coste de implantación de la medida es menor que el beneficio, las medidas se implantan y generalmente se obliga a su implantación por vía legislativa, recogiendo esos requisitos técnicos que tienen que ver con la seguridad de ese vehículo concreto en una directiva o en un reglamento, ¿vale? En este caso en el reglamento 66. Bueno, lo mismo se está haciendo en los últimos años con este problema que vamos a tratar hoy, que es el de los peatones, el de los atropellos a peatones, que, bueno, dentro de esos estudios estadísticos estaba identificado desde hace mucho tiempo, pero estaba clasificado como un problema menor frente a otros que se han ido tratando anteriormente. Bueno, para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, de este problema concreto, estamos hablando, anteriormente hablábamos de aproximadamente 2.000 víctimas al año en carretera, en accidentes de circulación, pues de esas 2.000 víctimas, prácticamente la cuarta parte son víctimas de atropellos. Por tanto, es un tema relevante. Y es un tipo de problema que fundamentalmente aparece en un tipo de infraestructura. En zona interurbana, el número de víctimas en atropellos es poco relevante, estamos hablando del 10% de los fallecidos en carretera, pero en zona urbana suponen más del 50% de los fallecidos. Por tanto, estamos hablando de un problema serio, de un tipo de accidente importante, que supone un número de víctimas relevante en el marco global de víctimas de accidentes de tráfico, y que en un entorno concreto, que es la zona urbana, ¿vale?, con las características que tiene la circulación en zona urbana, de limitaciones de velocidad, de tipo de infraestructura, etcétera, etcétera, supone un porcentaje de fallecidos de prácticamente la mitad. Bien, afortunadamente, igual que ha ocurrido con el resto de los accidentes, y como ya todos sabéis, las víctimas, tanto evaluadas en el número de fallecidos como de heridos graves a lo largo de los años, ahí tenéis una secuencia de años desde el año 93 al 2010, ha ido disminuyendo, pero como os decía en mi primera presentación, mientras siga habiendo una sola víctima en carretera con cualquier tipo de accidente, pues tendremos que seguir analizando, tendremos que seguir investigando y tendremos que seguir aportando soluciones para que eso, en esa primera aproximación, con esos estudios macroscópicos de tipo estadístico, pues lo que se observa es que, bueno, pues, generalmente los puede identificar una infracción por parte del peatón, de no respetar un semáforo, no utilizar el paso de peatones, irrumpir en la calzada interreglamentariamente, otras infracciones, pero hay un montón de accidentes que ocurren sin que exista algún tipo de infracción. Es decir, desde el punto de vista normativo de regulación del tráfico, poco podemos hacer, no vamos a poder evitar ese 77 o ese 75% de accidentes. Como estamos hablando de tráfico urbano, el vehículo que más involucrado se ve en este tipo de accidentes, como era de esperar, es el turismo, porque es el vehículo que fundamentalmente circula en zona urbana. También tenemos incidencia de otro tipo de vehículos, por ejemplo autobuses o camiones de menos de 3.500 kilos, ciclomotores, motocicletas, o incluso bicicletas, pero fijaros que el problema fundamental está en los turismos, y de hecho todas las medidas que vamos a ver a continuación, que se están empezando a desarrollar y que se están empezando a recoger en directivas específicas de seguridad que tienen que ver con la protección a peatones, son directivas que están dirigidas a este tipo de vehículo, a los vehículos turismo, los MU. Bien, una vez que tenemos identificado el problema, os estoy poniendo el ejemplo, como os he dicho desde el principio, de este tipo de accidente, pero esto lo haríamos con cualquier tipología de accidente. Una vez que tenemos identificado un problema, hay que profundizar en su estudio. Para profundizar en su estudio tenemos que olvidarnos de los estudios estadísticos macro, y tenemos que ir a estudios microscópicos, a estudios en los que analicemos accidentes reales de una manera más profunda. No olvidéis que en este caso lo que vamos a hacer es analizar el accidente no con la perspectiva de buscar responsabilidades desde el punto de vista administrativo, que le permitan a un juez determinar quién se tiene que hacer cargo de todos los costes asociados a ese accidente, sino que lo que vamos buscando es el análisis de qué ocurrió en ese escenario para que acabase ocurriendo un accidente de tráfico, y analizando desde el punto cinemático, dinámico y energético lo que ocurrió en ese accidente de tráfico y cómo se comportaron todos los elementos técnicos, tanto de la infraestructura como del vehículo, como los elementos humanos que intervinieron en él. Eso es lo que nos interesa analizar en profundidad y correlacionar en profundidad. Bien, lo primero que se hace
en cualquier accidente, en cualquier estudio de accidente a nivel microscópico, es lo que se conoce como fase de investigación, que no tengo aquí recogida, que os lo voy a contar rápidamente, porque como os he dicho anteriormente, se trata básicamente de recoger evidencias en el escenario que quedan como consecuencia de ese accidente de tráfico. Como consecuencia de cualquier accidente de tráfico, en el escenario van a quedar depositadas una serie de evidencias que pueden ser los restos de vehículo, restos de personas, manchas de sangre, manchas o marcas que ha podido dejar el vehículo en la trayectoria antes de la colisión, marcas de frenada o en trayectorias post-colisión, etcétera, etcétera, que nos van a permitir, a través de su análisis, de su identificación, nos van a permitir hacernos una idea de cuál fue la película que derivó en aquel accidente concreto, ¿vale? Y basándonos en esas evidencias y conocido el comportamiento dinámico de los vehículos en ese sistema complejo que es el hombre, el vehículo y el medio, todo ello englobado en ese marco normativo que regula las normas de circulación, nos permitirá hacer una reconstrucción inicialmente cinemática, ¿vale? O espaciotemporal, más que cinemática, de lo que ha ocurrido en ese escenario. En esa reconstrucción espaciotemporal, que es lo primero que hacemos, lo que hacemos es identificar puntos clave, que es lo que tenéis identificado en esta transparencia de forma muy condensada. ¿De acuerdo? En todo accidente, analizando el accidente ya no en plan moviola, no desde el punto final hacia el inicio, sino la secuencia temporal tal cual fue ocurriendo, existen una serie de puntos clave que durante la investigación tenemos que ser capaces de identificar. Hay una primera zona clave, que es lo que se conoce como zona de percepción, identificando o distinguiendo en esa zona lo que es la percepción posible, la detección, la identificación y el análisis, en las que, particularizado para el caso del peatón, distinguiríamos situaciones espaciotemporales. Al final tenemos que ser capaces de localizar a los protagonistas, en este caso al peatón y al vehículo, en un lugar concreto, en un momento concreto, para reconstruir la película del accidente, ¿vale? Hay un primer instante que tenemos que ser capaces de identificar, y es: el vehículo viene por un determinado lugar, siguiendo una determinada trayectoria, el peatón viene por otro lugar, y hay un momento en donde físicamente es posible que el conductor del vehículo vea, vamos a dejarlo en vea, es físicamente posible que vea al peatón, y es, por otro lado, físicamente posible que el peatón vea al vehículo, ¿vale? Eso es lo que se conoce como punto de percepción posible, y en ese marco espaciotemporal tenemos que ser capaces, utilizando las técnicas de investigación y de análisis de evidencias, de identificarlo. Que sea físicamente posible ver a un peatón no quiere decir que lo hayamos visto. Por eso se identifica o aparece dentro de esta reconstrucción espaciotemporal el siguiente punto, que es el punto de detección real. El peatón era visible, pero no en el momento que es visible tiene por qué ser visto, evidentemente al inicial de cuando es posible verlo, en el que realmente el peatón es visto por el conductor. Que sea visto no quiere decir que sea identificado como un riesgo potencial para mi seguridad, ¿de acuerdo? Eso es lo que se conoce como punto de identificación. Lo identifico como punto y se desencadena un proceso mental de análisis de la situación, en el que cada uno de los protagonistas de este accidente asigna al otro un nivel de riesgo, ¿de acuerdo? Y en base al nivel de riesgo que hayamos asignado, se produce o se desencadena la siguiente etapa, que es la de reacción, ¿vale? El conductor decide o punto de reacción, y esto es lo que condiciona el lugar donde se sitúe en el espacio y en el tiempo este punto de reacción, y los tiempos de reacción del conductor y los tiempos de reacción del coincidente blanco, es decir, un no accidente, ¿de acuerdo? Que desgraciadamente es algo de lo que no podemos aprender porque no queda ningún registro ni ninguna evidencia, pero afortunadamente el mayor porcentaje de situaciones en el que hay alguna víctima es que han tomado los protagonistas, no han sido las adecuadas, por tanto los vehículos se han acabado encontrando, el vehículo y el peatón en este caso, y se han acabado encontrando de una determinada manera que provocan un determinado. A nosotros, desde el punto de vista técnico, está comportando el otro protagonista del accidente, en nuestro caso el peatón. En esta ocasión es identificar la secuencia del impacto y la tipología del impacto, porque eso, como veréis a continuación, nos va a permitir clasificar en diferentes tipologías los atropellos
y nos da este tipo de accidentes diferentes dependiendo de la tipología. Bueno, vamos a empezar identificando las fases del atropello. En este caso, una vez que el accidente ya es inevitable, las decisiones no han sido las correctas por parte de uno de los protagonistas o por parte de los dos protagonistas, se ha producido el contacto y por tanto se ha producido el accidente, y dentro de la secuencia de ese impacto podemos distinguir 6 situaciones identificables diferentes, que dan lugar a, en este caso, a lesiones diferentes o a consecuencias diferentes sobre el peatón. Hay un primer contacto entre el peatón y el vehículo. Como veremos a continuación, ese primer contacto se produce en la mayor parte de los casos, aunque depende de la tipología, depende de la altura del peatón y depende de la tipología del frontal del vehículo. Ese primer contacto se suele producir a la altura de la pierna, bien a la altura de la rodilla o bien por encima de la rodilla. Hay un segundo contacto entre el peatón y el vehículo en el que se produce lo que se conoce como el arropamiento, dependiendo de la tipología del accidente, o el envolvimiento. Es una traducción poco afortunada en este caso, como veréis ahora, del término inglés. En ese segundo contacto se produce un contacto de diferentes partes del vehículo con la pelvis, con el hombro y con la cabeza del peatón. Hay una tercera fase identificable dentro de esa secuencia en la que las velocidades de los dos intervinientes, por un lado el peatón y por otro lado el vehículo, se igualan. ¿De acuerdo? Una cuarta fase en la que se produce, en esa fase de igualación de velocidades, los dos objetos están juntos, cinemáticamente tienen la misma velocidad, se mueven a la misma velocidad y en la misma dirección. Una cuarta fase en la que se produce el despegue, se produce la separación y por tanto el vuelo del peatón, un impacto contra el suelo y un movimiento sobre el suelo. Vamos a verlo con un vídeo muy rápidamente. Luego, si queréis, lo vuelvo a pasar. Primer contacto, como os digo, a la altura de la pierna. Segundo contacto, pelvis, hombro, cabeza. Tercer contacto, esta es la fase de igualación de velocidades. Cuarta fase de despegue y separación del vehículo, que se conoce como vuelo. Bueno, la fase de vuelo. Contacto con el suelo y movimiento sobre el suelo, rodar, rebotar, deslizar, etcétera, hasta que el peatón queda detenido en su posición final de reposo. ¿Vale? Vamos a verlo una segunda vez, muy rápidamente, para hacer algún comentario. Como habéis visto, en la primera fase, el primer contacto depende de la altura del peatón y depende de la geometría que tenga el frontal del vehículo. El segundo contacto va a depender, como veremos a continuación, de la velocidad y de nuevo de la altura y de la geometría del frontal del vehículo. Esa fase, veremos ahora, la fase de igualación de velocidades y la fase de despegue, puede ser diferente dependiendo de la tipología del atropello, y las lesiones se producen fundamentalmente, como luego veremos y como podéis sospechar, en la fase de contacto contra el vehículo y en la fase de contacto contra el suelo. Hay dos tipos de lesiones diferentes que tienen consecuencias diferentes para los atropellados. Bien, esto es lo que os decía, el término en inglés, lo que se conoce como distancia de arropamiento o distancia de envolvimiento, que es lo que está ocurriendo en esa segunda fase, en la segunda fase de contacto del peatón con el vehículo. Como os he dicho, todo esto, como veremos a continuación y como demuestran estudios de tipo microscópico, pero a nivel estadístico, está demostrado que dependen de la altura del peatón, de la posición relativa del peatón con respecto al frontal del vehículo y de la geometría del frontal del vehículo, además de la velocidad del vehículo. No es lo mismo la geometría de un vehículo pequeño, que lo tenéis aquí dibujado en rojo, que la de un vehículo grande, pero al final, hablando de un turismo en general, el primer impacto se produce a la altura de la rodilla, por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla, como os digo, dependiendo de la constitución física del peatón atropellado y dependiendo de la geometría del frontal. Hay un segundo contacto que se produce a la altura de la pelvis, a la altura del hombro y a la altura de la cabeza. Dependiendo de la geometría del vehículo, dependiendo de la velocidad de circulación y dependiendo de nuevo de la altura, los puntos de contacto se van a encontrar sobre diferentes lugares del vehículo. Generalmente la zona de contacto de la pelvis y del hombro se va a encontrar sobre el capó y la zona de contacto de la cabeza la vamos a encontrar sobre el parabrisas, y como veremos a través de diferentes estudios, pues hay variables de influencia que tenemos que tener en cuenta para identificar de las lesiones que vamos a comprobar que los peatones atropellados presentan,
Al final lo que tenemos que identificar es estas lesiones, en qué momento del atropello se están provocando, y lo que buscaremos a través de este estudio es si podemos incorporar algún tipo de medida a los vehículos que nos permitan minimizar estas lesiones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis otro estudio en profundidad de accidentes de este estilo, donde los puntos en rojo, en naranja o en amarillo, lo que nos marcan es el punto de impacto de la cabeza de diferentes peatones atropellados por diferentes vehículos y, como podéis comprobar, pues diferentes tipos de peatones. Aquí tenéis niños de 9 años, de 7 años, de 15 años, de 13, ¿de acuerdo? Un ciclista, evidentemente dependiendo de las variables que hemos visto, que hemos identificado anteriormente como importantes, velocidad del vehículo, geometría del vehículo, altura del peatón, etcétera, etcétera, pues el lugar de impacto de la cabeza va a ser uno o va a ser otro, y dependiendo del lugar de impacto y de la rigidez y de la energía puesta en juego, pues las consecuencias, como vais a ver, o como veremos y como demuestran todos los estudios, serán diferentes. Bien, es importante también identificar dentro de una misma tipología de accidente, como es el atropello, en este caso, identificar los diferentes tipos de atropellos que nos podemos encontrar. Hemos visto para un atropello global las diferentes fases que podemos identificar, esas 6 fases, pero dependiendo de factores de tipo geométrico, de tipo energético y de posición relativa entre el peatón, alturas de peatones, alturas de vehículos, etcétera, nos podemos encontrar diferentes cinemáticas, diferentes comportamientos de los peatones en el momento de ser atropellado. En la literatura hay ahora mismo identificado para el atropello con un turismo 5 tipos de atropellos, esos 5 que tenéis ahí, que ahora vamos a visualizar con diferentes vídeos o con diferentes animaciones, y esto, bueno, es algo que está en continua revisión porque, pues teniendo en cuenta que hay dentro de lo que se entienden como turismos una tendencia a que vehículos tipo SUV, que son vehículos, tengan una presencia en el mercado mucho mayor, pues eso está provocando que vamos a ir viendo una por una. Bueno, aquí tenéis con estudios de tipo microscópico de diferentes tipos de atropellos, el peso relativo de cada uno de ellos. En la mayor parte de los atropellos se produce lo que se conoce como un envolvimiento, lo que habíamos visto anteriormente, en el que el peatón, digamos que es atropellado de manera centrada y se produce un impacto con primero la zona del parachoques, la zona frontal, posteriormente con la zona del capó y por último con la zona del parabrisas o incluso con la zona del techo. El segundo tipo de atropello es el de proyección. Ya veremos que en este caso, por la geometría del vehículo o por la altura del peatón, el impacto se produce mucho más centrado con respecto a la altura del centro de gravedad del peatón, y el peatón, en vez de ser arropado hacia el vehículo, es despedido hacia adelante. Y bueno, otras 3 tipologías que lo mejor es que las visualicemos, aunque tienen menor peso, que las visualicemos con estos vídeos. Este es el de proyección hacia adelante. Vamos a ver con un crash test. Y en este caso lo vais a ver, aunque hay una pequeña fase de envolvimiento, en este caso el impacto, debido a la geometría del vehículo, que en este caso es una furgoneta, o que sería representativo de las alturas que tienen esos vehículos que os acabo de comentar, de los vehículos tipo todoterreno, como el impacto se produce a una altura que es prácticamente equivalente a la altura del centro de gravedad del peatón, que como veíais estaba marcado en la zona de la pelvis aproximadamente, lo que se produce es un desplazamiento. El peatón sale despedido hacia adelante. Primera tipología. Vamos a ver la de envolvimiento, que como habéis visto es la más frecuente. También lo vamos a ver con un crash test. En este caso, para la misma altura del peatón, tenemos un vehículo ya más típico de un turismo. El primer impacto se produce a la altura de la pierna y se produce ese arropamiento o ese envolvimiento del peatón primero hacia el capó y posteriormente hacia el parabrisas, o incluso si la velocidad fuera lo suficientemente elevada hacia la zona del techo, como veremos luego en algún otro ejemplo. Materiell kann auf der DK-Crashanlage enorm für jede Unfallsituation nachgestellt werden. Unfallsimulationen mit den unterschiedlichsten Fahrzeugtypen-Simulationen, sowohl die Abläufe von Unfällen zu klären, als auch wichtige Erkenntnisse bei der Formgestaltung. Y al girar sobre su centro de gravedad lo que se encuentra es el vehículo. Si el impacto ha sido frontal o centrado, lo que se encuentra es el vehículo.
Podemos encontrarnos atropellos, aunque estadísticamente son menos representativos, en los que el impacto no es centrado, digamos que te coge de refilón, por hablar con una terminología entendible por todo el mundo. Y en este caso, fijaros que frente a las trayectorias que veíamos anteriormente, en las que el peatón sale despedido por delante del vehículo y por tanto la posición final del peatón siempre la vamos a encontrar por delante del vehículo que ha provocado el atropello, en este caso el peatón quedaría por detrás del vehículo que ha provocado el atropello, no necesariamente por delante. Ya veremos que este tipo de tipologías a la hora de su investigación son un poquito más complejas. Aprovecho esta imagen para introduciros, que luego lo veremos con un poquito más de detalle, herramientas que se utilizan en la investigación y en la reconstrucción de accidentes de tráfico. En la reconstrucción de accidentes de tráfico se pueden utilizar herramientas experimentales, como la que acabamos de ver, herramientas experimentales que nos permiten simular accidentes en condiciones de laboratorio, utilizando instalaciones de impacto, como la que ha salido en el vídeo anterior, y maniquís de impacto que nos permiten evaluar a través de una serie de medidas, de esfuerzos, de aceleraciones, de presiones en diferentes partes del maniquí, nos permiten evaluar criterios de tolerancia biomecánica en una persona real. ¿De acuerdo? También se utilizan, y cada día se utilizan más, herramientas de simulación, donde los modelos de vehículo cada vez son más completos y donde los modelos de peatón, o bien utilizando un multibody o bien utilizando elementos finitos, cada vez nos permiten representar de una forma más fiel o más biofiel el comportamiento de una persona o de un maniquí en caso de impacto. Evidentemente, desde el punto de vista del coste económico, las herramientas de simulación nos permiten primero hacer tantos choques como queramos, de forma muchísimo más barata que los accidentes que podemos desarrollar a nivel experimental en una instalación de crash. Bueno, esto es un vídeo que, como pongo aquí, de autor desconocido, que simula. En este caso, lo interesante sería el segundo atropello. La verdad es que esto es el colmo de la mala suerte, yo creo. En el segundo atropello, fijaros que la velocidad es tan elevada, al menos la velocidad relativa, que aunque es una trayectoria equivalente a la de derrapamiento, el peatón acaba rebasando el vehículo por el techo. Y la última tipología que nos quedaría sería la del salto mortal. ¿Vale? Se conoce como salto mortal porque acabas dando una vuelta completa sobre ti mismo, y en este caso, si la velocidad fuese lo suficientemente grande, o si se dieran la correlación de parámetros suficiente entre altura de peatón, geometría del vehículo, etcétera, etcétera, podría llegar a convertirse en el atropello que veíamos anteriormente de salto mortal, de salto por el techo que veíamos en la imagen anterior. ¿Vale? Bueno, estos dos últimos hemos visto que estadísticamente son poco significativos. Evidentemente son accidentes que ocurren con una cantidad de energía puesta en juego mucho mayor, y esto, la física es inexorable. Cuanto más energía ponemos en juego, más cosas vamos a romper para disipar esa energía en un accidente, y por tanto aquí mayor energía, y la energía la aporta el vehículo con su velocidad, también con su masa, pero fundamentalmente con su velocidad, que aparece al cuadrado, siempre va a significar peores consecuencias, y aquí el elemento débil es el peatón, lógicamente. Bueno, nos falta una parte importante. Hemos visto diferentes secuencias, la secuenciación del atropello, hemos visto diferentes tipologías de atropellos, hemos identificado su importancia analizando escenarios reales, y ahora vamos a ver al damnificado en este tipo de accidente, que es el atropellado, qué le pasa, dónde está sufriendo los daños, y lo que es más importante, quién está provocando esos daños. ¿Los está provocando el vehículo en el primer impacto? ¿En el segundo impacto? ¿Los daños que provocan las víctimas al final no son consecuencia del impacto con el vehículo, son consecuencia del impacto contra el suelo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues a través de estudios en profundidad de accidentes de este estilo, ahí tenéis diferentes estudios realizados en diferentes países. Acabamos clasificando por importancia estadística dónde se concentran los mayores daños, y como podéis ver de un vistazo rápido en esa tabla, todos los estudios apuntan a que los mayores daños se centran en la zona de las piernas, estadísticamente, en la zona de la pelvis. Bueno, la pelvis tanto la pelvis y el pecho sumarían estadísticamente
una parte relevante, y lo que es la zona más relevante, sin duda, de daño, es la cabeza. Bueno, si la zona más importante del daño y la que provoca mayor cantidad de víctimas mortales o de lesiones graves, las lesiones también se clasifican, y los daños los podemos cuantificar una vez que están clasificados con diferentes criterios reconocidos a nivel internacional, como las escalas SAIS, por ejemplo. Al final, como os decía, igual que atacamos inicialmente por orden de gravedad los mayores problemas, una vez que los hemos identificado, desde el punto de vista de las lesiones, si las lesiones que más víctimas provocan se concentran en la cabeza, el primer problema que tenemos que intentar atajar es lo que esté originando en este tipo de atropello la lesión en esa zona del cuerpo. Es el primer problema que tenemos que intentar resolver si queremos de alguna manera disminuir las consecuencias de este tipo de accidente. Para ello, como ya hemos visto anteriormente, pues lo que nos interesa es identificar, si en este caso nos centramos en el caso de la cabeza, contra qué está colisionando la cabeza, qué está provocando las lesiones en la cabeza. Las lesiones, la cabeza hemos visto que está impactando fundamentalmente o bien contra una zona del vehículo, dependiendo de la altura del peatón, de la geometría del vehículo y de la velocidad, pues nos encontramos que el 17% de los impactos es sobre el capó y el 36% de los impactos los encontraríamos sobre el parabrisas. Hay impactos que veremos en otros estudios que estarían sobre el techo, y luego la otra zona de impacto de la cabeza en un accidente de atropello es contra el suelo. En el caso del suelo poco vamos a poder hacer, ¿de acuerdo? Salvo intentar limitar la energía en el momento de ese impacto, y para limitar la energía en el momento de ese impacto contra el suelo lo único que podemos hacer es limitar la energía puesta en juego en este tipo de accidentes, y la única forma de limitar la energía puesta en juego en este tipo de accidentes es limitar la velocidad de circulación de quien está aportando la energía, que es fundamentalmente el vehículo. De ahí medidas como la que os anunciaba antes, de que se esté pensando en implantar en circulación urbana velocidades máximas de 30 km por hora en todas las ciudades en Europa. Desde el punto de vista técnico, una vez que hemos identificado las zonas con las que mayores problemas y mayores lesiones provocan, hemos visto que había dos zonas: la zona de la pierna, y el responsable es el frontal del vehículo, y la zona de la cabeza, que hemos visto en la transparencia anterior que el responsable del impacto es la zona de capó o la zona de parabrisas. Bueno, quedémonos con ese dato, y al final, o dentro de un momento, cuando veamos las otras técnicas que nos permiten complementar la investigación, veremos el tipo de medidas que están surgiendo como consecuencia del análisis de estos accidentes. Bueno, para completar toda reconstrucción, lo que nos hace falta es analizar dinámicamente lo que está ocurriendo allí, hacer un balance de energías. Al final, se parte de esa energía deformándose, o la vamos a absorber rompiendo cosas. En este caso, el elemento débil, como os digo, es el atropellado, es la persona, y como por temas de incompatibilidad geométrica y de incompatibilidad de rigidez es el que se va a llevar la mayor parte de energía, y aquí la física es inexorable y la conservación de la cantidad de movimiento siempre va a favor del más grande, y en este caso el más grande es el coche. Pues la conservación de la cantidad de movimiento lo que va a provocar es que el coche, que es el más grande, se lleve de la energía puesta en juego una muy pequeña parte, y el débil, que es el que aporta menos masa y menos velocidad, se lleve, como consecuencia de la conservación de cantidad de movimiento, la mayor parte de la energía, y por tanto sufra la mayor parte de los daños. Por tanto, bueno, pues en todos estos estudios nos interesa hacer ese balance de energía, y la mejor forma de hacer ese balance de energía es utilizar técnicas basadas en la física, con modelos simples que podemos utilizar pues a mano, con modelos más complejos que requieren del uso de modelos de simulación basados en el uso de los computadores, que nos permitan hacer balances de energía y de calcular un parámetro fundamental en este tipo de accidentes, que es la velocidad del vehículo en el momento del atropello. ¿Vale? No voy a entrar en detalle. Hay diferentes pistas o diferentes evidencias que nos pueden servir para evaluar esa energía, como por ejemplo posibles marcas de frenada que haya dejado el vehículo en la trayectoria pre-colisión, antes del impacto o después de la colisión. Métodos como el método de Shirley, que para determinados tipos de accidentes, como son el envolvimiento o el volteo, nos permiten hacer una evaluación de la velocidad del vehículo en el momento del atropello, porque recordar que la velocidad del peatón y la velocidad del vehículo existe un momento en el que se igualan durante el atropello, en la tercera fase, y aplicando
pues ecuaciones de tiro parabólico y conociendo la distancia desde el punto de atropello, que se puede identificar a través de restos que han quedado del vehículo en el escenario, por ejemplo trozos de faro, o marcas de algún líquido que han podido quedar, o los zapatos de un peatón que han podido quedar en el escenario, y la posición final del peatón, podemos evaluar estas distancias y por tanto las energías puestas en juego, o otras metodologías basadas en estudios experimentales que nos permiten evaluar otras tipologías de accidentes, como por ejemplo la proyección hacia adelante, que nos permite, en función o en base a las evidencias que nos hayan permitido determinar la distancia que ha existido entre el punto de impacto y la posición final del peatón, nos permiten de nuevo evaluar las energías. O incluso estudios experimentales, como los que veremos a continuación, métodos como el de Apple, basados en estudios estadísticos, que nos permiten, en función de la distancia proyectada del peatón o de la geometría del vehículo, nos permiten estimar las velocidades del vehículo en el momento del atropello. ¿Vale? Bueno, todas estas anteriormente, fijaros que para determinadas geometrías del vehículo establecidas rangos, si la cabeza está en la zona de impacto del capó, pues estaríamos entre 40 y 48 km por hora, en la parte baja del parabrisas hasta 72, la parte para un percentil 50 de peatón estaríamos como puesta en juego. Todo esto se puede complementar, como os he dicho anteriormente cuando veíamos ese vídeo de una animación, con herramientas mucho más complejas, modelos de simulación mucho más completos, que nos permiten reproducir el comportamiento dinámico con modelos tridimensionales de los vehículos, incluso de su geometría a nivel tridimensional, o modelos tridimensionales bien basados en multibody como este, o bien basados en elementos finitos, que nos permiten evaluar el comportamiento de peatones, reproducir el comportamiento de un peatón, o reproducir el comportamiento de un dummy, de los dummies que hemos visto que se utilizan en los ensayos de laboratorio, en los accidentes de laboratorio. Los modelos menos complejos son los de multibody, que nos permiten evaluar en cada uno de los segmentos en los que está dividido el cuerpo de este peatón, nos permiten evaluar fuerzas, impactos, aceleraciones, etcétera, que posteriormente podemos correlacionar con criterios biomecánicos de tolerancia a las aceleraciones o de tolerancia a los esfuerzos sin que se produzcan lesiones. O hay modelos mucho más complejos que estos que se están desarrollando basados en elementos finitos, que nos permiten incluso evaluar lesiones internas en órganos internos con modelos de simulación. Modelos de simulación, bueno, aquí tenéis una secuencia de un accidente experimental, de un accidente, el mismo accidente simulado con este tipo de herramientas. Funcionan, son herramientas que están validadas y que están desarrolladas y que nos permiten de una forma evidentemente mucho más económica analizar en profundidad lo que está pasando en este tipo de accidentes. Este tipo de herramientas, como os decía, incluso nos permite identificar después de un accidente, segmento por segmento, pues en la pierna, en la rodilla, en las articulaciones, en el abdomen, en la cabeza, los esfuerzos o las aceleraciones que está sufriendo el maniquí, que está sufriendo el modelo, y esto lo podemos correlacionar con las lesiones que haya sufrido una persona real en un accidente real que estamos reconstruyendo. ¿De acuerdo? Al final, todas estas herramientas, herramientas estadísticas iniciales que me permiten cuantificar el problema o me permiten identificar el problema, herramientas de investigación y reconstrucción de accidentes basadas en modelos más o menos complejos que me permiten conocer en profundidad el problema, al final lo que me permiten es, a través del conocimiento del problema, me permiten aportar soluciones. Me permiten aportar soluciones desde el punto de vista legislativo o desde el punto de vista técnico. Una de las imágenes que tenemos por aquí, desde el punto de vista técnico, iba a garantizar que la agresividad en el primer impacto contra la pierna está limitada por debajo de unos niveles de esfuerzo en la zona de impacto de la pierna que garantizan que las lesiones van a estar por debajo de un determinado nivel, no que no va a haber lesiones, sino que van a estar por debajo de un determinado nivel. Y para paliar los efectos del segundo impacto, de la zona de como capós activos, son cosas como rediseño de lo que tenemos por debajo del capó, cantidad de energía posible, sin que esa cantidad de energía, como consecuencia de la rigidez de la zona de impacto, vaya a la cabeza del peatón y por tanto provoque lesiones y provoque roturas. Nos vamos a empezar a encontrar con airbags externos que se inflarán en el momento del atropello para recoger el peatón, y nos vamos a empezar a encontrar con un montón de medidas que lo que intentarán es no evitar el accidente. Hay medidas de seguridad activa que están desarrollando los fabricantes para evitar este tipo de accidentes, como son los sistemas City Safety, que ya empiezan: el conductor del vehículo no haga nada
cuando detecta que la colisión es inminente, frena automáticamente el vehículo, ¿vale? Para conseguir detenerlo y evitar el accidente, o para, por lo menos, si no consigue evitar el accidente, disminuir la energía puesta en juego para que las consecuencias del accidente disminuyan, ¿vale? Todo ese tipo de medidas de seguridad activa o de seguridad pasiva son consecuencia de todos estos estudios, y de llegar a la conclusión de que con medidas, en este caso de tipo técnico, podemos aportar soluciones que nos permiten mejorar las consecuencias de los accidentes para el elemento débil que es el peatón. Esto ya os digo que es de obligado cumplimiento a nivel legislativo desde el año 2010, y las medidas que intentarán que los atropellos en el futuro sean menos graves para los peatones las empezaremos a ver en nuestros vehículos ya. De hecho, todos los vehículos nuevos que están empezando a matricularse o están empezando a homologarse tienen que estar diseñados con este tipo de criterios, ¿vale? Evidentemente, una cosa que hay que tener clara desde el punto de vista de la seguridad, no solo con este aspecto, es que por la vía legislativa y a nivel técnico lo que ponemos es de los accidentes posibles en condiciones reales de circulación. Nos podemos encontrar accidentes que estén cubiertos por el nivel de seguridad mínimo que hemos establecido de manera legal, y accidentes que nunca quedarán cubiertos, que siempre estarán por encima. Pero la normativa evoluciona a medida que evoluciona nuestro conocimiento de la técnica, y podemos aportar soluciones novedosas, que en este sector de la automoción, afortunadamente, ese proceso es muy rápido, y como ya os decía al principio, los propios fabricantes tienen la iniciativa. No hace falta un poquito más, y conseguiremos que nuestros vehículos sean más seguros, menos dañinos para los peatones, y en la medida de lo posible esas cifras de siniestralidad ir reduciéndolas. Ya sabéis que en el plan estratégico de seguridad vial 2010-2020 de la Unión Europea ha habido un primer plan 2000-2010 en el que el objetivo ha sido reducir las víctimas a un 50% con respecto a la base del año 2000, que nuestro país ha conseguido cumplir. Ha habido otros países de la Unión Europea que no lo han conseguido cumplir, y para la siguiente década, en la que ya estamos, 2010-2020, la estrategia europea vuelve a marcar como objetivo una nueva reducción de otro 50% de las víctimas en carretera. ¿Conseguiremos erradicar las víctimas de accidentes de tráfico en un futuro? Yo espero que sí, pero la realidad es que desde la primera víctima, curiosamente, en un accidente de tráfico fue una persona atropellada en Londres durante una prueba, una exhibición de un vehículo que circulaba a 6 km por hora. La persona, que era una mujer que iba con una niña, la atropellaron, murió como consecuencia del accidente, aunque la velocidad de circulación del vehículo era muy baja, de 6 km por hora. Hubo un juicio, el primer juicio relacionado con accidentes de tráfico, fue en el año 1896, y en la sentencia el juez dijo que era un hecho indeseable que había que intentar que no volviese a ocurrir. Desgraciadamente, desde el año 1896 han muerto más de 40 millones de personas. ¿Lo conseguiremos evitar? Yo espero que sí, pero posiblemente los que estamos aquí no lo veremos. Y por mi parte nada más. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues para completar los requisitos para obtener el crédito, los créditos que este curso ofrece, tenéis vosotras dos o los que estén conectados a través de la red que hacer una especie de trabajo. Hemos pensado que nos enviéis en un máximo de 10 páginas, y si son menos, no pasa nada, los principales de cada una de las lecciones que se os han ofrecido, los principales conceptos que consideráis se os han ofrecido en esas lecciones, y expliquéis lo que son. Con eso lo mandáis a la secretaría de este centro y ya obtendréis el